océanos en Marte y formas de vida terrestres y extraterrestres, se ha encontrado evidencia de que, en Marte, pudo haber existido alguna vez un océano de 0.5 km de profundidad. Para calcular el valor de la presión manométrica en el punto más profundo del océano marciano, supondremos que el agua del marciano era agua comparable al agua de mar terrestre. En general, la presión manométrica se define como la presión relativa en comparación con la presión atmosférica. En otras palabras, representa la diferencia entre la presión que se mide y la presión del ambiente circundante. La densidad del agua de mar varía según la temperatura, la salinidad y la profundidad. La información que se proporciona en el World Ocean Atlas 2013 y los procedimientos utilizados permiten entender cómo se calcula y se presenta la densidad del agua de mar. Digamos que a una salinidad media de 35 gramos de sales disueltas a una temperatura 15 grados y a una profundidad de 0 metros sobre el nivel del mar, la densidad del agua del mar sería de 1025 kilogramos partido metros cúbicos. Para calcular la presión manométrica en el punto más profundo del océano marciano, definiremos este punto como a 500 metros de profundidad. Hert et al. 2012, propone que la gravedad en Marte es de 3.72076 metros sobre segundo cuadrado. Entonces utilizaremos la fórmula de Pg igual a por G por H, donde igual a es la densidad del agua, G igual a gravedad en Marte, H igual a la profundidad. Sustituimos los valores en la fórmula entonces. Pg sería igual a la multiplicación de 1,025 kg sobre metro cúbico multiplicado 3.72076 metros sobre segundos cuadrado 2 multiplicado 500 metros. Esto da como resultado un Pg de 1,907,889.5 pascales. Para calcular la presión manométrica en las fosas de las marinas es importante definir su profundidad, temperatura y gramos de sales disueltas. Según Gardner et al. 2014, tiene una profundidad aproximada de 10,984 metros y una temperatura cercana a los grados C. La salinidad es aproximadamente de 35 gramos de sales por litro de agua, por lo que la densidad es de aproximadamente 1,070 kilogramos partido metro cúbico. La relación principal entre estas diferencias de presión y las adaptaciones biológicas radica en el impacto de la presión sobre las propiedades físicas y químicas de los sistemas biológicos. En organismos de aguas profundas, las membranas son más fluidas, las proteínas son resistentes a la desnaturalización y los sistemas enzimáticos están ajustados para mantener la funcionalidad bajo alta presión. En cambio, los organismos de aguas someras no requieren estas adaptaciones, lo que limita su capacidad de soportar ambientes profundos. Su metabolismo depende principalmente de fuentes químicas de energía, como la quimiosíntesis, ya que la luz solar no alcanza estas profundidades, lo que favorece la proliferación de bacterias y arqueas especializadas. Un biólogo puede explorar hábitats acuáticos con snorkel hasta una profundidad máxima de aproximadamente 6 metros, dependiendo de su capacidad de contención de la respiración y tolerancia a la presión. Con entrenamiento especializado en apnea, esta profundidad podría extenderse hasta unos 10 a 12 metros. La profundidad no cambia significativamente entre un río y el mar Caribe, pero las condiciones ambientales sí influyen. En ríos, la visibilidad suele ser menor y pueden haber corrientes. En el mar Caribe, el agua clara y estable facilita la exploración. Sin embargo, el snorkel está diseñado para respirar en la superficie y no debe usarse en profundidad debido a riesgos de presión y falta de oxígeno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué respirar se vuelve más difícil a medida que subimos una montaña? Pues todo tiene que ver con la presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica estándar es de 101.3 kilopascales, lo que significa que las moléculas de aire están más densas y compactas. Pero a medida que ascendemos, esa presión disminuye de manera exponencial. Esto sucede porque al subir hay menos aire sobre nosotros ejerciendo presión. Este fenómeno sigue un modelo matemático exponencial. La presión atmosférica, que la representa P mayúscula, decrece con la altitud H minúscula, de acuerdo con la ecuación que se muestra en pantalla, donde P inicial es la presión a nivel del mar y H mayúscula es la altura de escala, aproximadamente 8.400 metros. Esto significa que por cada 8.4 kilómetros que subimos, la presión atmosférica se reduce a un tercio de su valor inicial. Para visualizar esto, en Guatemala, el volcán Tajumulco, el punto más alto del país, a 4.220 metros,
tiene una presión aproximada de 590 milibares. Esto equivale a poco más del 58% de la presión al nivel del mar. Ya en estas altitudes muchos deportistas y excursionistas empiezan a sentir los efectos de la falta de oxígeno. Ahora comparemos esto con el Monte Everest, el punto más alto de la Tierra a tan solo 8.848 metros. Ahí la presión atmosférica baja hasta solo el 26% de la presión a nivel del mar, unos 260 milibares, aunque el porcentaje de oxígeno sigue siendo el mismo, un 21%. La presión parcial de oxígeno disminuye drásticamente. Esto significa que hay muy poco oxígeno disponible para nuestros pulmones, lo que hace extremadamente difícil respirar y realizar cualquier actividad física. Nuestro cuerpo tiene algunos mecanismos para adaptarse. En un principio comenzamos a respirar más rápido para captar más oxígeno. Con el tiempo, producimos más glóbulos rojos, lo que mejora el transporte de oxígeno en la sangre. Sin embargo, este proceso toma días o incluso semanas, y no siempre es suficiente en altitudes extremas como las del Everest. Entender esta relación entre altitud y presión atmosférica es clave no solo para deportistas, sino también para científicos y exploradores como biólogos que trabajan en estos ambientes. Sin aclimatación adecuada, los riesgos incluyen fatiga, mareos o condiciones graves como edema pulmonar o cerebral. Así que, ya sea que subas una montaña por deporte o para estudiar la biodiversidad, prepárate, porque la altitud no perdona, pero con el conocimiento adecuado podemos enfrentarla con éxito.